Dios les bendiga, bienvenidos a un programa más del Ministerio Bíblico Palabra Viva. Mi nombre es Roxana Rodríguez y el día de hoy estaremos meditando en el libro de Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 15, bajo el tema Un llamado especial. Les invito a quedarse con nosotros. Mateo 10. Elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mateo capítulo 10 nos habla acerca de la elección que hizo el Señor Jesús sobre sus discípulos para enviarlos a predicar. Cuando hablamos de que Jesús llamó a sus discípulos, podemos entender que hay un llamamiento ministerial. ¿Qué es un llamamiento ministerial? En realidad es un llamado especial que se le hace a determinadas personas para que realicen una labor dentro de la obra de Dios. Si hablamos de llamados, podríamos considerar que hay llamados colectivos y también llamados individuales. Cuando hablamos de un llamamiento ministerial, debemos comprender que esto no es un cargo, tampoco depende de una profesión. Es algo sobrenatural que el Espíritu de Dios pone en el corazón del hombre, y esto está muy relacionado con la vocación. Algo que debemos considerar en el versículo 1 es que la palabra del Señor llama a estos hombres discípulos. Un discípulo es aquel que está siendo enseñado por otra persona. En otras palabras, un estudiante o aprendiz. Por lo cual podemos considerar que estos 12 hombres fueron capacitados y enseñados por Jesús. La Biblia dice que el Señor les dio poder y autoridad sobre espíritus inmundos y aún para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto era necesario para demostrar que el poder de Dios era soberano sobre todo lo que hay en el mundo espiritual y aún en el mundo físico. Este versículo evidencia claramente 3 pasos necesarios en todo llamado ministerial. En primer lugar, el Señor al que llama lo capacita. Y lo capacita de acuerdo al área para la cual ha sido llamado. Muchas veces nosotros tenemos que afrontar diversos procesos, dificultades, situaciones de las cuales no podríamos salir si no fuera con la ayuda del Señor. En esas situaciones que tal vez no son tan fáciles de resolver para nosotros, es donde el Señor nos capacita, donde
comienza a moldear nuestro carácter, donde comienza a moldear nuestras actitudes y nos da firmeza para poder desarrollar el llamado con éxito. Recordemos que el Señor también tiene que establecer sobre nosotros un conocimiento de su palabra y aún valentía para poder proclamarla. En el versículo 2 podemos notar que aquellos que inicialmente el Señor llamaba discípulos, ahora los llama apóstoles. Un apóstol es una persona calificada que es enviada a realizar una misión especial. Con esto podemos comprender que los discípulos, una vez que fueron dotados de aquellas cualidades necesarias para ejercer su ministerio, fueron ascendidos a un nivel espiritual mayor. En los versículos 2, 3 y 4 se menciona la lista de personas que fueron llamadas. Dentro de esta lista podemos ver una diversidad en cuanto a la cultura y a la economía de estas personas. Entre ellos habían pescadores, habían cobradores de impuestos, habían activistas políticos y hay ciertos discípulos de quienes no se conoce la actividad a la que se dedicaron. Sin embargo, también podemos notar que había gente que tenía dinero y gente que no. Gente que tenía un alto nivel cultural y gente que no lo poseía. En otras palabras, el Señor Jesús no se encasilló a llamar a las personas con determinado conocimiento o nivel cultural establecido. El Señor hizo el llamado a personas que tenían diferentes estilos y experiencias de vida. Debe ser el Espíritu de Dios el que pone en nosotros la certeza, la convicción necesaria para asumir un ministerio en la obra del Señor. Los ministerios que no provienen de Dios no prosperan y terminan fracasando. Hoy en día, cuando nosotros tengamos un llamado de parte del Señor, tenemos que pasar también por aquel proceso que pasaron los discípulos. En primer lugar, tenemos que ser capacitados por el Señor. En segundo lugar, tenemos que comprender que el llamado proviene de Dios. No podemos nosotros hacernos un autollamado. Tampoco podemos aceptar un llamado que proviene de otro hombre. El llamado proviene del Señor y Él es soberano en cuanto a la asignación que le da a cada ser humano. Esto siempre va a depender de aquello que Él ha depositado en nosotros. Por lo tanto, Él es el único que puede direccionarnos hacia la obra o hacia la asignación para la cual Él nos ha predestinado. Una vez que el Señor llamó a estas personas y también las dotó, vemos aquí que la palabra del Señor dice en el versículo 5 que Él también les dio las directrices claras de cómo y dónde debían ejercer su ministerio. Dice aquí la palabra del Señor, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. En el versículo 2 podemos comprender que en la vida espiritual y ministerial hay niveles por los cuales el hombre va a atravesar dependiendo de la fidelidad con la que haya ejercido la labor que el Señor le está encomendando. También vemos que el Señor no hace acepción de personas. A veces creemos que solamente las personas que tienen capacidad para expresarse de una manera correcta o que tienen determinado conocimiento tienen un llamado de parte de Dios. Sin embargo, debemos recordar que dentro de este grupo que el Señor eligió, habían personas que no eran entendidos en letra. Sin embargo, el Espíritu de Dios los capacitó y los llevó ante lugares donde ellos no se imaginaron estar, defendiendo su fe con elocuencia y con denuedo. Estos hombres que no tenían tanta cultura asombraron a muchas personas con los discursos que daban ante una concurrida congregación. No podemos descartar a las personas ni tener en poco a aquellos que nosotros consideramos que no tienen tanto conocimiento o tanta facilidad en el habla. Es el Espíritu de Dios el que hace grandes cosas en la vida de todo hombre que se dispone a obedecer en aquellas cosas para las cuales el Señor los ha llamado.
El versículo 5 nos da a notar que no podemos servir donde nosotros queremos servir, sino en el lugar donde Dios nos pone a servir. Como les decía, cuando el Señor nos llama, también nos da las directrices de cómo y dónde tenemos que ejercer nuestro ministerio. En estas directrices, el Señor nos va a direccionar para que nosotros podamos ejercer ese llamado conforme al propósito que el Señor tenía establecido. En ningún momento el ser humano puede tener elección sobre esto. Y uno de esos casos puede ser el profeta Jeremías. Creo que él hubiese dado muchas cosas por predicar en un lugar muy distinto a la tierra de Judá. Sin embargo, el Señor le dijo que allí debía predicar y él predicó durante aproximadamente 40 años. En este lugar él fue menospreciado, fue un hombre muy atacado. En realidad el pueblo nunca tomó en serio lo que él decía. Sin embargo, vemos que el profeta Jeremías fielmente cumplió con su llamado y no se movió del lugar donde el Señor lo había puesto. También nos dice el versículo 6 que ellos tenían que ir a las ovejas perdidas de Israel. Se podría interpretar que tal vez el Señor no quería que los apóstoles le prediquen a los gentiles. Sin embargo, no se les había prohibido predicar si se encontraban a uno de ellos en su camino. Lo que en realidad debían hacer ellos era darle prioridad a las ovejas perdidas de Israel porque ese era el pueblo del pacto. En el versículo 7 dice que ellos tenían que predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Recordemos que el pueblo del Señor esperaba a un Mesías que venga con poder a libertarlos de la esclavitud del yugo del Imperio Romano. Sin embargo, el Señor vino a libertarnos del yugo del pecado que había sobre nosotros. Y en realidad el reino del Señor aún está cerca para todos aquellos que quieren aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador y permitirle que Él sea el Rey de su corazón. En el versículo 8, la palabra del Señor dice que Él los mandó a sanar enfermos, a limpiar leprosos. Ellos debían dar de gracia lo que de gracia habían recibido. Los apóstoles recibieron gran poder, autoridad, aún tenían dones que debían ser utilizados en la obra del Señor o en el servicio a Dios. Lo que les estaba diciendo el Señor es que ellos no podían vender aquellas cosas que les habían sido entregadas sin pagar nada a cambio. Todo lo que ellos recibieron, lo recibieron de gracia, porque al Señor le plació entregárselo para que ellos pudieran expandir el reino de los cielos. Por esto el Señor les hacía la aclaración. Otra de las cosas que nosotros podemos entender también en este versículo es que a veces nosotros recibimos muchas cosas de parte del Señor. Recibimos dones que cada día se van afinando y se van perfeccionando, pero no siempre compartimos con los demás. A veces los reservamos para nosotros mismos. El Señor le había entregado a los apóstoles gran poder y autoridad para poder realizar milagros en medio de aquellos que los escuchaban. Pero ¿qué hubiese pasado si ellos hubiesen comercializado aquello que habían recibido? Recordemos que ellos no pagaron nada por recibir esto que habían recibido de parte de Dios. El Señor lo que les estaba diciendo es que ellos no podían comercializar aquello que habían recibido de parte del Señor porque esto mancharía el mensaje de gracia que Cristo trajo sobre la tierra. En otras palabras, ellos no podían exigir dinero a cambio de los milagros que iban a realizar en medio del pueblo. Con esto podemos comprender que aquellos dones que hemos recibido del Señor son en realidad para el ejercicio de la obra y para engrandecer el nombre del Señor en medio de quienes nos escuchan. No son para enriquecernos. Nosotros que predicamos el Evangelio de Cristo debemos entender que estas cosas siempre traen habladurías en medio de los inconversos. Esto mancha el Evangelio de verdad y hace que las personas entiendan que la fe puede ser comercializada. Nosotros como cristianos no podemos comercializar aquellos dones que hemos recibido de parte del Señor. No podemos cobrar por nuestro ministerio, por predicar o por ir a enseñar a determinado lugar.
Es algo diferente si alguien decide darle a usted una ofrenda voluntaria o una contribución para que usted pueda manejarse en su ministerio. Si bien es cierto, hay personas que dependen completamente de las ofrendas porque se dedican 100% a la obra del Señor. La palabra del Señor dice también que todo obrero es digno de su salario. No podemos negarnos a eso. Pero no podemos exigir dinero a cambio de milagros o a cambio de predicar o enseñar la palabra del Señor, porque eso mancha el Evangelio de Cristo, mancha la gracia que nos fue otorgada. Y nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Nosotros no pagamos ni un centavo por nuestra salvación, ni hemos pagado por los dones que el Señor ha depositado en nosotros. No hemos pagado por la autoridad o el poder que el Señor le ha dado a la iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos ser íntegros en esa parte. Otra área que debe ser fortalecida en los siervos del Señor es aquella que comprende la dependencia total en nuestro Señor. En el versículo 10 vemos que el Señor no le permite a sus discípulos llevar las provisiones normales para su sustento. Con esto el Señor estaba formando en los discípulos un espíritu de dependencia y les estaba enseñando a confiar en Él, en que Él tenía el control de todas las necesidades que ellos podían sentir en medio del ejercicio de su ministerio. Como les decía, hay personas a quienes el Señor les demanda dedicarse 100% a la obra. El Señor les estaba diciendo aquí a sus discípulos que ellos debían confiar en que su Padre supliría todas aquellas necesidades que se podían levantar en su vida, así como un día suplió las necesidades del pueblo de Israel cuando caminó por el desierto. Cuando el Señor le demanda a alguien dedicarse a tiempo completo en su obra, también va a suplir todas las necesidades que esta persona tenga. El objetivo principal no era en realidad hacer milagros. El objetivo principal era proclamar el Evangelio de Cristo. Los milagros y las maravillas simplemente servirían para autentificarlo. En el versículo 14, la palabra del Señor nos habla que Él le dio instrucciones a sus discípulos que en aquel lugar donde no recibieren ni oyeren vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esta era una costumbre que tenían los judíos y la practicaban al salir de un territorio que ellos consideraban pagano o que pertenecía a los gentiles. Era como una expresión de desdén. El hecho de que ellos sacudieran los pies quería decir que ellos se estaban separando de aquellos judíos que no aceptaban al Mesías. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a los discípulos que no en todos los lugares donde ellos predicaran iban a ser aceptados o su mensaje iba a ser receptado y que ellos debían estar preparados para aquello. Podemos también entender nosotros que muchas veces predicamos y que tal vez el mensaje no es bien recibido por aquellas personas que lo receptan, que escuchen o no escuchen, oigan o no oigan, crean o no crean, nosotros debemos predicar la palabra del Señor tal como la hemos recibido. Debemos escudriñar la palabra, asegurarnos de que lo que estamos diciendo es lo correcto y predicar el mensaje tal como lo hemos recibido. Esta es una muestra clara de que no a todo el mundo le agrada la palabra del Señor, aunque en medio de ella haya verdad y aún hayan señales que certifiquen que esa palabra provino de Dios. Nosotros debemos tener firmeza, convicción y seguridad que la palabra que estamos proclamando es la palabra de Dios. No podemos dudar ni podemos sentirnos mal por los ataques que podamos recibir a causa de ella. El versículo 15 nos habla de que de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades perversas a quienes llegó el juicio sin previo aviso, por lo cual Jesús les estaba diciendo a estos hombres que no se preocupen.
Si alguien no recibía la palabra, porque el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra sería más tolerable que el castigo que recibieran aquellas personas que rechacen a Jesucristo. La labor del cristiano simplemente es predicar y ejercer con obediencia aquella asignación o ministerio para el cual el Señor nos ha llamado. No debemos de preocuparnos de nada más. El resto de las cosas están en las manos del Señor. Debemos proclamar el Evangelio con verdad, proclamar el Evangelio con integridad, y del resto de cosas se encargará el Señor. Algo importante que debemos considerar los cristianos es que debemos estar seguros de que la labor que estamos ejerciendo es conforme al llamado que el Señor nos ha hecho. Hay muchas personas que no experimentan crecimiento en la actividad que están, y esto debido a que no es la asignación para la cual el Señor lo ha llamado. Es mejor estar en un lugar donde tenemos el respaldo del Señor, donde podemos contar de acuerdo a nuestra entrega y a nuestra búsqueda con el crecimiento no solo ministerial, sino también espiritual, y dejar de lado cualquier otra situación. Con esta enseñanza lo que les quiero transmitir es que para el cristiano es indispensable tener certeza de aquel llamado que ha recibido de parte del Señor. Una vez que usted esté seguro que esa asignación o que ese ministerio que está desarrollando es el que el Señor tenía para usted, usted debe caminar con fe y con seguridad, sin retroceder, sin dudar, predicar la palabra del Señor y hacer aquello que el Señor le ha mandado hacer. Es el Señor el que sostiene a aquellos que llama. El Señor, aquel que llama, lo respalda. Una vez que usted tenga certeza referente al ministerio o a la labor que está desarrollando dentro de la obra del Señor, usted debe continuar. Vemos que para los apóstoles no fue nada fácil predicar el Evangelio, pero en todo momento contaron con el respaldo del Señor. Fueron perseguidos en muchos lugares y de muchos lugares tuvieron que escapar o salir huyendo. Pero vemos que estos hombres valientemente proclamaron el Evangelio de Dios, y esto porque sentían el llamado en su corazón. Es que cuando el Señor llama, pone dentro de nosotros un deseo ardiente por ejercer esa labor que no podemos soltarlo así nomás. Además que el llamamiento de Jehová no tiene fecha de caducidad, ni tampoco es algo a lo cual nosotros podamos renunciar. El Señor no nos quita lo que nos ha dado. La palabra del Señor dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Jehová. Procuremos, queridos hermanos, en ser muy diligentes en ejercer la labor para la cual el Señor nos ha llamado. Procuremos, queridos hermanos, ser muy diligentes en el llamado que el Señor nos ha hecho, y no permitamos que las situaciones difíciles que se puedan presentar en nuestra vida nos atemoricen. Esto es todo por hoy. El Ministerio Palabra Viva les agradece su compañía y los espera en un próximo programa. Dios les bendiga.